Iglesia, buenos días. Buenos días. Yo sé que no me esperaban a mí predicar hoy, pero pues por la misericordia de Dios, pues permitió que estuviera yo hoy aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Y antes de entrar en materia, pues vamos a hacer un pequeño recuento. Nosotros terminamos el capítulo 2 de Tito y lo que veíamos en el capítulo 2 era mandatos a personas específicas, ¿cierto? Tanto para los obispos como para los ancianos, las ancianas, las jóvenes, los jóvenes, nuevamente para los pastores y ya para general toda la iglesia. Y colocaba el apóstol Pablo le colocaba el argumento o el peso a todos estos mandatos, y lo encontramos en el versículo 11 del capítulo 2, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado en medio de vosotros. O sea, que todo esto es porque Cristo nos ha salvado, vino y nos enseñó, murió en la cruz, y cargó por el pecado de cada uno de nosotros, y ahora Él mismo nos está mandando a vivir ¿de qué? De esta forma, ¿cierto? Mandatos específicos. Entramos en el capítulo 3, el último capítulo de la carta a Tito. Se nos va a acabar Tito, qué pesar. Y ya no tenemos mandatos específicos, sino que ahora vamos a tener mandatos generales, ¿cierto? Y vamos a entrar a una sección, una serie de mandatos o de regulaciones en nuestras vidas que nosotros debemos que recordar. Si vemos en el capítulo 2, lo que le dice el apóstol Pablo a Tito es, enséñales, ¿cierto? Enséñales esto. Pero ahora vamos a ver que no le manda a enseñar, sino que les manda a recordar. ¿Por qué razón? Pues porque nosotros somos muy dados a olvidar, lo sabemos. Y sabemos que debemos que hacerlo. Pero ¿qué hacemos? Olvidamos. ¿Quién se ha visto la película Buscando a Nemo? Una película bien bonita de Disney, ¿sí? Yo la he visto. Bien, a nosotros nos pasa lo que Doris, de Buscando a Nemo. Tenemos memoria de a corto plazo, muy corto plazo. Bien, pero ahora vamos a recordar estos mandatos. Lo interesante es que esos mandatos que vamos a estar recordando está desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Hoy no vamos a ver todos los 11 versículos, tranquilos, no se preocupen. De todo modo, el tiempo no me daría para ver todos los 11 versículos. Pero sí está dentro de esa sección de predicaciones que vamos a ver en estos domingos. Bien, así como duramos 3 domingos viendo los mandatos específicos, vamos a durar unos domingos mirando los mandatos generales que nos va a mostrar el apóstol Pablo a través de Tito. Bien, dentro de ellos vamos a ver, y lo que vamos a ver el día de hoy es el sometimiento a la autoridad, el trato hacia los incrédulos o no creyentes, vamos a estar viendo. Después veremos recordar lo que Dios hizo en nosotros, cómo éramos nosotros y lo que Dios hizo en nosotros, ¿cierto? Recordar que somos salvos por gracia. Vamos a estar recordando en todas estas predicaciones estos puntos. Recordar que debemos que tener un testimonio justo delante del mundo, delante de las personas. Ahora bien, es algo que vimos en el capítulo 2, bien, ahorita tenemos que recordar que debemos que vivir de esa forma, de que nuestros testimonios son testimonio justo, que las personas vean esas buenas obras en nosotros y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y vamos a recordar la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros frente a los falsos maestros o a la oposición de la sana doctrina. O sea, tenemos varias cositas por recordar. Varias cositas. Para eso vamos a entrar en materia. Vamos a ver hoy Tito capítulo 3, versículo 1, y si nos alcanza el tiempo, el versículo 2. Tito capítulo 3, versículo 1 y 2, si nos llega a alcanzar el tiempo. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: recuérdales
que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difame, que no sea pendenciero, sino amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias una vez más por permitirme estar hoy aquí delante de tu pueblo, llevando tu palabra, Señor, anunciando estas buenas nuevas, recordando tanto para tu pueblo como para mí estos mandatos, Señor, que tú has establecido, para que nuestra vida, Señor, sea agradable ante ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les dije hace un momento, el título de la predicación es la sujeción a la autoridad. La sujeción a la autoridad dentro de la estructura de mandatos finales. Bien. Pero si miramos, y les decía hace un momento, el capítulo 3 no inicia como el capítulo 2, no dice enséñales, sino que inicia con una palabra bien bonita, bien interesante, y es recuérdales. Recuérdales. Bien. Yo creo que todos nosotros sabemos el significado de recordar, ¿cierto? Es traer a la memoria, ¿bien? O poner en práctica algo que hemos dejado de hacer, ¿bien? Que ya sabemos, obviamente. Eso es recordar, ¿bien? Y aquí les manda Pablo a recordar a los cretenses algo que uno diría, pero pues obvio, porque toda la Biblia lo dice. Pero vamos a ver que no es tan obvio, porque por algo lo manda. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Punto final. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. La sumisión a la autoridad de las Escrituras, todos nosotros creemos que la Escritura es la máxima autoridad, ¿cierto? Y por tal razón, todos nosotros debemos estar sujetos a la Escritura, ¿cierto? En eso no hay punto de discusión. Bien, ahora, como nosotros estamos sujetos a las Sagradas Escrituras, pues debemos que estar sujetos también a las autoridades humanas. Bien, debemos estar sujetos a las autoridades humanas como parte de nuestro testimonio cristiano. Eso es una verdad. Y sabemos que la Biblia lo manda en varias ocasiones y el apóstol Pablo es uno de los que más insiste en que nuestra vida debe estar sometida a las autoridades. Bien sea autoridades en el hogar, en la casa, los padres, autoridades eclesiásticas, los pastores, autoridades civiles, el gobierno. Y aquí pues está hablando de autoridades civiles, en el caso de gobierno. Bien, la pregunta es, ¿por qué le manda a recordar que se sujeten a la autoridad? Si es algo que se supone que debemos que hacerlo naturalmente. Pues por la sencilla razón que al ser humano le cuesta someterse a una autoridad. El ser humano no le gusta someterse a una autoridad. Y lo más interesante es que si esta autoridad no, en el caso de la iglesia, porque esto está dirigido para la iglesia, en el caso, si esta autoridad no es conforme o no está de acuerdo a los parámetros bíblicos, pues por lo general, ¿qué hace la gente? Pues menos se sujeta. Porque dice, es un impío, es un pecador, etcétera, etcétera. Y lo que estaba pasando aquí dentro del contexto es que, ¿cuál era la nación que menos se sujetaba a las autoridades? ¿Y se acuerdan? Era la nación de los judíos. Si recordamos un poco la historia judía, los judíos siempre han sido un pueblo ¿cómo? Rebelde, siempre. Un pueblo duro de servir, un pueblo que no le gusta ni siquiera que Dios los mande, porque no se sujetan a la autoridad de Dios. Ahora mucho menos se sujetaban a las autoridades humanas, terrenales.
Si recordamos, era el pueblo que todo el tiempo estaba buscando cómo amontonarse y rebelarse en contra de las autoridades terrenales, hacer motín. Y cuando entramos al Nuevo Testamento, cuando estuvieron bajo el yugo de Roma, ¿qué era la mentalidad de los judíos todo el tiempo? Rebelarse contra el imperio romano, matar a los soldados. Ellos eran expertos matando a los soldados, no sujetándose a la autoridad que estaba establecido, al punto que ellos quisieron tentar al mismo Señor con una orden que había dado César. ¿Y cuál era? Pagar los impuestos. Una orden que está hasta la actualidad. Y quisieron tentar al Señor diciéndole, bueno, ¿es lícito pagar? ¿Qué le dice el Señor? Traer la moneda. ¿De quién es el sello? Del César. Al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. O sea, sométase a las autoridades. Entonces, esa manera de vivir, esa costumbre judía, pues se había pasado a pueblo tras pueblo. Recordemos que los judíos fueron dispersos, año 73, los judíos fueron dispersos, destruido el templo de Jerusalén, los judíos huyen a las demás naciones, pero sus costumbres siguen como muy arraigadas. Ellos son gente que sus costumbres, su mentalidad es muy arraigada, muy nacionalistas, y ellos penetran esa costumbre a donde iban. Tal razón que el caso es que habían llegado judíos a Creta y pues lo que ellos estaban enseñando, primero que ellos eran la nación salva, los salvos, y segundo, pues como que no se sometieron a las autoridades. ¿Qué le dice Pablo aquí y cuál es el mandato? Recuérdales a la iglesia que deben que someterse a toda autoridad. Como les decía hace un momento, no es el único pasaje, vayamos un momento a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1, vamos a leer versículo 1 y 2, pero todo Romanos capítulo 13 habla del sometimiento a la autoridad. ¿Qué pasa si se somete? ¿Qué pasa si no se somete? Romanos capítulo 13, vamos a leer versículo 1 y 2, amor, ¿me colaboras con tu versión? Yo haré la mía y me colaboras con la tuya. Dice la palabra de Dios, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Gracias. Entonces, es otro argumento, otro pasaje donde nos argumenta. Pero si ustedes dicen, no, eso no es suficiente, vayamos a primera de Pedro. Porque es que el romano pues lo escribió Pablo, Tito lo escribió Pablo, entonces pues Pablo tenía esa mentalidad. Entonces vamos a ver otro apóstol. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 12 al 17. Voy a leer mi versión, Alonso me ayuda con la suya. Dice la palabra de Dios: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, óigalo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esa es la buena voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Alonso, por favor. Desde el 12 al 17. Ustedes viven rodeados de gentes
Vivan como gente libre, pero no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios. Respeten a todos y amen a los hermanos de la familia de Dios. Teman a Dios y den honor al emperador. Amén. Si vemos, es otro mandato muy claro de cómo nosotros debemos que vivir. Primero Pedro nos muestra cómo debemos que vivir, y no he tocado las cartas de Pedro, pero es algo que nos dice, mire, deben vivir como manda el Señor. Y dentro de esos mandatos del Señor, de cómo debemos que vivir, pues está la sujeción ¿a quién? A las autoridades. Y en este caso, a la sujeción a los reyes, en el caso de Pedro, o a las autoridades gubernamentales. Bien, aquí no voy a entrar en discusión si hoy en día la vacuna es o no es, que todo el mundo está en pelea con eso. Lo que sí voy a mostrar bíblicamente es que debemos que someternos a las autoridades. Bien, el punto es hasta dónde llega esa sujeción a la autoridad. Dice que me sujeten todo, y dice, volvamos a Tito capítulo 3, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Si vemos ahí, no hay ninguna condición. Si vemos Romano, no muestra ninguna condición. Si vemos a Pedro, Pedro no muestra ninguna condición de no someterme. Entonces mi pregunta es, y la pregunta que nosotros debemos que hacernos, ¿en todo hay que someternos a las autoridades? ¿O puede haber alguna excepción? Es para que reflexionemos. No dice, ¿cierto? Entonces, en todo, bien. Recordemos un poco que acabamos de leer que debemos que someternos en todo. Pero si recordamos un poco la historia bíblica, ella sí nos muestra un ejemplo, bueno, nos muestra muchos ejemplos, pero vamos a ver en específico un ejemplo de que sí hay momentos en que no se debe que someter a la autoridad y a lo mandado por Dios. Y a lo mandado por el rey o las autoridades puestas en el momento. Y llegado el caso, vamos a ver el ejemplo con un personaje bíblico que es muy conocido. Yo creo que todos hemos conocido a este personaje, hemos leído, me imagino yo, que hemos leído el libro de este personaje. Tanto así que yo sé que apenas les dé la pista, eso van a saber qué libro es. Este era es un profeta, y era uno de los profetas que muestra que es mejor someterse a Dios que a las autoridades, al punto que llegaba a orar 3 veces al día, sin tener temor alguno de las restricciones del Estado, y sus amigos prefirieron quedar achicharrados que antes someterse a un mandato que estaba en contra de lo establecido por Dios. En este caso sabemos que estoy hablando de Daniel, entonces vayamos al libro de Daniel. En el libro de Daniel hay 2 sucesos bien interesantes, por eso les decía hace un momento que si alcanzábamos a ver el versículo 2, pues los veíamos, si no, no hay problema, no hay afán, ¿cierto? Seguimos hasta las 2 de la tarde y no hay ningún problema. Mire, tengo 2 predicaciones, si quieres acabamos la serie hoy. Daniel. En Daniel hay 2 sucesos bien interesantes. Ahorita vamos a ver qué capítulo. Hay 2 sucesos bien interesantes en los cuales nos marca o nos deja ver claramente cuándo no se puede o no se debe someterse a las autoridades terrenales o a lo establecido por las autoridades terrenales. Bien, porque fue algo que se decretó, que el mismo rey de la época decretó y mandó para que se cumpliese. Vamos a ver primero, si nos alcanza el tiempo, la vida de los 3 amigos de Daniel. ¿En qué momento ellos dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Sin importar las consecuencias que le acarreaba a ellos. Pero vamos a ver también el resultado de obedecer a Dios antes que a los hombres. En este caso, Daniel capítulo 3. Acordémonos, estamos viendo la sujeción a la autoridad y estamos viendo que debemos someternos a todas las autoridades y a todo lo establecido por ellos. Pero sí hay alguna excepción de ese sometimiento.
Y está en Daniel capítulo 3. Vamos a empezar. Vamos a dividirlo por secciones. Vamos a empezar con el versículo 1 hasta el versículo 6 de Daniel. Mi esposa es uno, estamos en Daniel precisamente leyendo nosotros en la casa, algo muy fresco. Daniel capítulo 3, versículo 1 al 6, dice: Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Durán, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor al que se reuniese los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de bocina, de flauta, de tamboriles, de arpa, de salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Estamos hablando de una autoridad, de un rey. En este caso, del rey de Babilonia, y todos sabemos dentro de qué contexto está escrito Daniel. Y está dentro del contexto de la primera deportación, porque aquí estamos dentro de la primera deportación. Dentro de esta primera deportación se llevaron a los más sabios y eruditos de la tribu de Judá para Babilonia. Estamos con el rey Nabucodonosor, y este rey no se caracteriza por ser un rey como muy sabio ni temeroso de Dios, sino que siempre quería gloriarse a sí mismo. Entonces hace su estatua y saca su edicto. ¿Cuál es el edicto? Doblen rodillas y adoren cuando escuchen todos los instrumentos. El que no lo haga, pues sencillamente, ¿qué va a pasar? Al horno de fuego. Bien. Un rey, o sea, una autoridad, ha puesto un mandato. Y el que no lo cumpla, que muera. Y que muera quemado. Yo creo que una de las muertes más terribles es ser ahogado y quemado, ver que no puede la persona hacer nada por salvarse. Bien, si uno se queda hasta ahí, uno dice, pues claro, todos deben que cumplir este mandato, ¿cierto? Y con esa amenaza, pues, ¿quién no lo haría? Ahora bien, ¿nosotros lo haríamos? Es ahí donde se pone a prueba la fe. Y vamos a seguir leyendo, versículo del 8 al 15. Dice, el 7 pues sigue diciéndolo, hablando de los instrumentos y qué debía que hacer para cada vez que lo escuchen, que deben que postrarse y adorar. Entonces, del 8 al 15 dice, por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de bocina, de flauta, de tamboril, de arpa, de salterio, de zampolla y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajese a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos
para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Y sigue, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que os libre de mi mano? Muy atrevido este hermano. Yo digo que Nabucodonosor es uno de los reyes que pasa de su atrevimiento de rey. Es que, claro, pues acordémonos que era el imperio de Muda. Nadie le podía hacer frente a Nabucodonosor, pero se le olvidaba pues, que Dios lo estaba usando. Ahora en su orgullo llama a estos 3 judíos porque no estaban adorando a su Dios. La pregunta es, ¿ellos estaban en contra de Dios? Porque deben que someterse a toda autoridad. Si pensamos de esa manera, he dicho una y otra vez que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ellos tenían muy bien establecido y sabían muy bien el primero y el segundo mandamiento de la ley de Dios, que me imagino que nosotros lo sabemos muy bien, ¿cierto? Que si yo le llego a preguntar a Linda que me diga cuáles son los 2 primeros mandamientos de la ley de Dios, se puede poner de pie y decírmelo, pero pues no lo voy a hacer, voy a recordarlo con ustedes. El primer mandamiento de la ley de Dios es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? Estoy hablando de Éxodo capítulo 20, versículo 3. El segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, pero que hago misericordia a millares que guarden y hagan conforme a lo que he dicho. Ese es el primero y el segundo mandamiento de la ley de Dios. Sí es recordada, ¿cierto, Linda? Eso, muy bien. Entonces, estos 3 judíos tenían muy claro ese mandato, muy claro. Y en ese sentido es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. O sea, ¿cuál es la única excusa que nosotros tenemos para no someternos a una ley gubernamental? Pues sencillamente si esta ley está en contra de lo establecido por Dios. Ahora bien, pongámosle en cualquier nivel de autoridad. ¿Cuál es la única excusa que nosotros tenemos para no obedecer una orden de cualquier autoridad, sea papá, sea patrón, sea lo que sea? Pues sencillamente cuando esa ley me está en contra de lo que me manda el mismo Dios. De la única manera. En este sentido, esta semana me dijeron: es que ustedes no son sino pegados a lo que dice la Biblia. Pues es que no tenemos otra forma sino medirnos a lo que dice la Biblia. Y si cada uno de nosotros no tiene el conocimiento de lo que dice la Biblia, pues muy seguramente va a pecar en contra de Dios, creyendo que está honrando a Dios. En este caso, si Sadrach, Mesach y Abednego no hubieran tenido claro estos mandatos de Dios, ¿qué hubieran hecho? Pues hubieran adorado la imagen y al Dios de Nabucodonosor. Y habían creído que estaban adorando al Dios verdadero porque estaban sometiéndose a la autoridad. Pero lo que estaban haciendo era una blasfemia. ¿Sí ven lo interesante? Pero la lectura no acaba ahí. Acabamos de ver que Nabucodonosor le hace una pregunta muy fuerte a ellos. ¿Qué Dios podrá librarlos de mi mano? Es una pregunta bien fuerte. Y yo creo que es una pregunta que muchas veces a nosotros nos la han hecho de diferentes formas, pero el sentido es el mismo. ¿Dónde está su Dios? ¿O qué va a hacer ahora? La respuesta de estos 3 varones fue muy sorprendente. Y está la confianza en el Señor. Tía, ¿me colabora del 16 al 18, por favor? De Daniel 3. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y que tu mano, oh rey, nos librará.
Hasta ahí, era hasta el 18, pero bueno, gracias. Está emocionante. Es que es una de las historias más emocionantes. Daniel es un libro bien rico de mi historia. Te recomiendo que lo lean. En esa pequeña porción del 16 al 18 que acabamos de leer, es la respuesta de estos tres judíos. Y esa respuesta de estos tres judíos podemos ver la confianza que tenían en ¿quién? En Dios. Aquí los tres judíos no le van a decir, no, es que nosotros estamos seguros que Dios nos va a librar de usted. No fue la respuesta de ellos. Y ellos dijeron, estamos seguros de que Dios nos puede librar de usted. Y si no quiere librarnos de usted, pues ¿qué va a pasar? De todo modo no lo vamos a adorar a usted, sino que vamos a seguir adorando a Dios. Descansan en esa soberanía de Dios tan maravillosa. O sea, ellos sabían que Dios no estaba obligado a hacer el propósito de ellos, sino que Dios en su soberanía iba a hacer, ¿era qué? Su voluntad. Lo que ellos sí sabían y lo tenían muy claro es que ellos sí estaban obligados a hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Eso sí lo tenían clarísimo. Y es la respuesta que ellos le dan. Y le dice, así tú nos mandes a ese horno de fuego, nosotros vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Qué confianza, qué seguridad. Y esa es la fe que nosotros debemos que llegar. Que aún el edicto que saque ponga en peligro nuestra vida, pero si ese edicto va en contra de lo que establecido por Dios, pues, dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Porque el vivir ha sido Cristo. Y es lo que ellos están diciendo. Ahora bien, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Sigamos. Para no alargar la historia, continúa y que imagínense qué pasó. Pues que cogieron a Sadrach, Mesach y Abednego, lo amarraron, amarrados, lo echaron al horno, pero los que abrieron el horno, su temperatura tan alta, murieron, y aún así echaron a estos tres varones allá. Lo sorprendente es que, vale, leamos el versículo 28 hasta el 30. Claro, por favor. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y en su casa convertida en muladar por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. ¿Qué pasó? Sencillamente echaron a estos tres varones. Y lo sorprendente es que cuando se asoma Nabucodonosor y los que estaban con él, no vieron a tres varones, sino a cuatro. Ese es el ángel de Jehová que los había librado de la muerte. Y se paseaban como si estuvieran andando en Neiva. Con calorcito, pero pues no le pasó nada. Salieron del horno y no se había chamuscado ninguno de sus cabellos, ni olían a quemado. Entonces, para quedar libres. Lo interesante es que el mismo Nabucodonosor reconoce en este momento el señorío de Dios. La pregunta que le había hecho Nabucodonosor, ¿qué Dios los puede librar de mi mano? Y créanme que si a través de toda la historia ha habido gobernantes muy malos, ha habido gobernantes que lo único o su único propósito es destruir al pueblo cristiano. ¿Pero han podido? No han podido. No han podido por una sencilla razón. Porque no están peleando contra nosotros,
sino contra el mismo Dios. Y era lo que no estaba entendiendo Nabucodonosor hasta que lo vio. Al ver esto, Nabucodonosor dijo: Él es el Dios verdadero, el Dios de los dioses. Y el que se atreva a hablar mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, pues sencillamente, ¿qué iba a hacer? El mismo Nabucodonosor lo iba a destruir. Bien, con este ejemplo espero que hayamos visto de que sí hay excepción ¿a qué? A someterse a las leyes establecidas por los hombres. ¿Por qué razón? Porque sencillamente el que coloca reyes y quita reyes es Dios. Muy fácil. Y sí, Dios coloca a los reyes y hay que someternos hasta el punto que lo que ellos me estén mandando vayan en contra de su ley. Lo acabamos de ver. Es que me dicen que si no lo hago, hay una modalidad ahora, lo vimos hace poco con mi esposa, en Chile y en Alemania, ya se está insertando el chip en la muñeca y ya todo es con medio del chip. Y el que no lo tenga no puede hacer nada. ¿Cierto, amor? Se lo colocan aquí y todo está marcado es por eso. Compras, todo, en Chile y en Alemania. Y el que no lo tiene no puede hacer nada en su país. Le toca que salir. Bien. Le boto ese dato. Por si se les viene a la mente algo bíblico, ¿no? Continuamos. Entonces, el que nos libra de todo mal, ¿quién es? Dios. Otro de los ejemplos que podemos ver en el mismo Daniel es con Daniel mismo. Lo acabamos de ver con sus amigos, con Sadrach, Mesach y Abednego. Pero algo muy similar le pasó al mismo Daniel. Y está en Daniel capítulo 6. Ya aquí en este capítulo lo que pasó fue que vino los persas, conquistaron a Babilonia. Acordémonos que el capítulo 5 es el sueño de Nabucodonosor, de la destrucción y de la muerte. Él sueña y esa misma noche entran los persas por debajo de las cañerías de Babilonia y hace la metazón y muere Nabucodonosor y los persas conquistan y se los llevan. Y en ese trayecto, pues Daniel, lleno de sabiduría, el rey Darío, el rey de Persa, pues lo coloca en autoridad también a Daniel, y estaba en ese puesto de autoridad sobre las autoridades que habían en Persa en aquel momento. O sea, le tenían envidia a Daniel. Y en tal razón, el rey Darío hizo algo igual que Nabucodonosor. Construye su imagen y pues manda el edicto de que todo el mundo... lo que manda el edicto es que no se podía adorar a ningún dios durante un mes. Ni a ninguna persona, no pedir ayuda, sino al único que podían pedirle ayuda era ¿quién? Al mismo rey Darío. Pero Daniel tenía su confianza en el Señor y él tenía como costumbre orar 3 veces al día. Entraba a su casa, abría como una especie de balcón, salía y oraba 3 veces al día. Cuando Daniel escucha el edicto, porque el que no obedeciera pues sencillamente iba a morir, cuando Daniel escucha el edicto, pues adivine qué hizo Daniel. Fue a su casa, abrió su balcón, salió y postró y oró las 3 veces al día. Lo mismo. Pues, oh sorpresa, cuando lo vieron los persas, pues fueron directamente al rey a chismosearle. Y el rey lo que hace, le dolió en su corazón porque el rey Darío amaba a Daniel, le tenía un aprecio a Daniel, le echó al pozo de los leones. Y es ahí donde tenemos la historia del pozo de los leones, Daniel capítulo 6, es lo que estoy narrando. Hay gente que está sembrando la inquina de que haga cumplir lo que usted dijo. Exacto. Y lo que pasó aquí fue que Darío no pudo dormir y lo único que deseaba era que el Dios de Daniel lo salvara, que no muriera Daniel en el pozo de los leones. Que ojalá al otro día madruga el rey, no pudo dormir por estar pasando, madruga y... Daniel, ¿estás ahí? ¿Estás con vida? Y adivine qué pasó. Tu Dios te ha salvado. Y pues Daniel estaba ahí, con vida. Sí, oh rey, aquí estoy. No me pasó nada.
Versículo 21 del capítulo 6 dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Ahí está la respuesta. Estaba el edicto, estaba la autoridad civil, pero ese edicto, esa ordenanza, estaba en contra de lo que establecido por Dios, que era que solo al Dios verdadero hay que adorar. Entonces, delante de Dios, Daniel, ¿cómo fue hallado? Inocente. Inocente. En sí vemos que no hay falta alguna por no obedecer al rey, porque en este caso obedeció primero a Dios. Fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y era la verdad. ¿Qué pecado había hecho Daniel delante del rey? Si lees la historia, vas a encontrar de que las otras personas buscaban cualquier cosita para caerle a Daniel. Pero ¿cómo lo encontraban siempre? Íntegro. Lo único que pudieron hacer fue esto. Entonces, dice: no he hecho nada malo, oh rey. Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lección se halló en él, porque había confiado en su Dios. Como les dije al inicio, nosotros debemos que sujetarnos a la Escritura. Y espero que todos nosotros nos sujetemos a la Escritura. Por tal razón, si nosotros nos sujetamos a la Escritura, nos manda a sujetarnos a las autoridades. Pero, si lo que me manda esa autoridad va en contra de lo que me dice la Escritura, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tal razón, nosotros debemos que saber lo que dice la Escritura. Si no sabemos lo que dice la Escritura, ¿cómo voy a obedecer a Dios? No puedo. Y es ahí donde caigo en el pecado. Y no voy a ser hallado inocente delante de Dios. Daniel, ¿cómo fue hallado? Inocente. Versículo 24 dice: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. No aguantaron hambre los leones. Pero ahí no termina. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio predomina hasta el fin. Y salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Durante dos reyes, perdón. ¿Cuál fue la respuesta de Nabucodonosor cuando vio que Sadrach, Mesach y Abednego no le pasó nada? Ninguno puede blasfemar del Dios de ellos, porque que blasfeme será destruido. ¿Cuál fue la respuesta de Darío, otro rey pagano? Bueno, tenía a Daniel con aprecio, pero era pagano. ¿Cuál fue la respuesta? Fue una adoración al Dios de Daniel. Si vemos estos dos estilos de vida, tanto de los amigos de Daniel como de Daniel, ¿qué hicieron? Ese sometimiento a la autoridad de Dios, ¿qué hizo? ¿Qué causó? Pues un cambio en el gobierno, tanto de Babilonia como de los persas. Porque la mentalidad de los reyes, tanto babilónicos como de los persas, ¿qué pasó? Cambió.
y adoraron al Dios verdadero. Si vemos Daniel capítulo 4, fue cuando el rey de Babilonia se enorgullece tanto que es convertido en bestia. Pero al final de los 7 años, ¿qué hace? Alza sus ojos al cielo y reconoce, y es la palabra de Daniel 4:23, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, como en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Una adoración al Dios verdadero única de los labios de un rey pagano, pero que pudo ver las maravillas de Dios. Aquí pasa lo mismo, pero ¿por qué pudieron verlas? Porque estos 2 varones, bueno, 4 varones, no se doblegaron ante el hombre, sino ante Dios. Volvamos a Tito. Y se me fue el tiempo. Recuérdales, iglesia, recuerden que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito capítulo 3, versículo 1, que estén dispuestos a toda buena obra. Y ahí está el secreto del asunto. Claro que hay que someterse, que hay que obedecer, pero obedecer en toda buena obra. En el sentido de que ya lo vimos la predicación pasada, que esa buena obra o buenas obras son las que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ello. En este caso, si lo que me mandan no es tan conforme a la Escritura, no obedezcan. No obedezcan. Versículo 2. Voy a hacer como mi papá. Que 5 minutos para el otro versículo. Versículo 2. Que a nadie difame, que no sea pendenciero, sino amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aquí ya es el comportamiento hacia los incrédulos, hacia las personas incrédulas. Que nadie difame. O sea, que los cristianos debemos que ejemplificar las virtudes establecidas por Dios en todos nuestros ámbitos. Si te pones a ver, la gran mayoría de cristianos cuando se reúnen y ven una persona incrédula, comienzan a rajar de esa persona. Es más, cuando yo comparto, yo no ataco a las personas, o yo no muestro el error de la persona, no, de la doctrina. Vaya a la raíz. ¿Para qué va a rajar de una persona? ¿Sí ve a Stephanie, no? Y eso que, no, que a nadie difame. No tenemos derecho de hablar mal de nadie. Sino por el contrario, enseñarle la verdad. Que no sean pendencieros, peleones. Que busquen cualquier cosita para encender la chispa y llégale. No. Sino que seamos amables. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que Cristo sea evidenciado en nuestras vidas. Yo leo el Nuevo Testamento y yo no leo los evangelios, yo no veo a Cristo rajando de los fariseos. Es más, cuando se le acercaron a él, se le acercó Nicodemo, que acordémonos que Nicodemo era ¿qué? Un maestro de la ley. Yo no veo a Jesús diciendo, no es que usted es esto, no. ¿Qué hace Jesús? Le enseña la verdad. Dios, es necesario nacer de nuevo. Cuando se le acerca a la mujer del pozo, la samaritana, yo no veo a Jesús difamando de ella, sino el error que ella tenía lo llevó ¿a dónde?
a la verdad. Y si vemos el ejemplo, siempre Cristo, del error que cometían las personas, lo llevaba ¿a dónde? A la verdad. Nunca veo una difamación, un chisme, una cizaña. No. Él siempre era importante, escrito está y ya. O sea que, iglesia, que nuestro camino sea dentro de los principios bíblicos. Es lo que nos está recordando, que estamos hablando de Tito a la iglesia de Creta, una iglesia que está en medio de paganos, en medio de personas que no tenían temor de Dios. Y ya hemos visto una y otra vez las características de este tipo de personas, de los cretenses. Pero ¿qué le dice Tito a la iglesia? Es que ni aún por eso tienes derecho de difamar de ellos, de hablar mal de ellos, ni aún por eso. No te creas más santo que los demás. No, comparte el evangelio. Sea amable con todos. Muestra esa mansedumbre, muestra ese fruto del Espíritu para con todos. Y en ese momento está mostrando a Cristo. Está mostrando a Cristo. ¿Lo sabemos? Claro que lo sabemos. Yo creo que es algo que todo el mundo sabe. Todo creyente sabe. Pero ¿qué pasa? Se le olvida. Se le olvida. Por eso le dice, recuérdales. Recuérdales. Dos cosas que nos manda a recordar hoy. O que vimos que debemos que recordar hoy. La primera, la sujeción a la autoridad. ¿Cierto? La sujeción a la autoridad. De la única forma en que no me sujeto es cuando esa autoridad me manda a hacer algo que esté en contra de Dios. O sea, en ese sentido, pues yo debo que tener palabra de Dios en mí. Porque no todo el tiempo voy a andar con la Biblia debajo del sobaco. No lo voy a hacer. La Biblia debe habitar en mi corazón. Si vemos, saldrá Mesías y Abednego, no dijeron, espere, digamos lo que dice los rollos. No. Ellos tenían la ley ¿en dónde? En su mente y en su corazón. Si vemos Daniel no dijo, espere, voy a ir y le pregunto al sacerdote. No. Sabía lo que tenía que hacer. Porque la ley del Señor está en su mente y en su corazón. ¿Está la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón? Y lo segundo que debemos que recordar es nuestro comportamiento hacia el prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Una vez nos compartió Alonso en una parábola. ¿Quién es nuestro prójimo? Todas las personas que lo rodean. Ese es nuestro prójimo. No el que me hace el favor de siempre. No el que me habla bonito. No el que me dice, buena esa, papá. No. En esa hay 7 dominaciones. Lo que dice la Biblia. Cuando te hablen amigablemente no le creas, porque 7 dominaciones hay en tu corazón. Pero ese es tu prójimo. ¿Qué es que hacer con él? Pues enseñar la verdad. Y que tu vida sea de ejemplo para aquellas personas. Para aquellas personas. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, de aprender un poco más de ti, Señor, de recordar tu palabra, de recordar tu verdad, Señor. Gracias porque tú no te equivocas, Señor. Y el que es fiel a ti, Señor, tú bendices. Tú bendices, Señor. Tú guardas, tú cuidas, tú suples todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y nos has dado, Señor, también ese parámetro para vivir vidas en paz. Buscar la paz con todos, dice tu palabra, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y nos has dejado cómo estar en paz con todos, Señor. No difamando, no siendo pendencieros, sino siendo amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres.
Y ahí mostramos tu carácter, Señor, mostramos tu vida, mostramos ese fruto que debe que salir de nosotros para que tu nombre sea glorificado y exaltado en medio de todas las naciones y de todas las generaciones. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En nombre de Jesús. Iglesia, dos cosas por recordar. Y apenas estamos iniciando. La primera, someternos a todas las autoridades. Y la segunda, pues, mostrar nuestra vida, el fruto del Espíritu, para con nuestro prójimo. Que Dios los continúe bendiciendo grandemente. Nos vemos el jueves, 6:30, el próximo domingo, 9 de la mañana.